Capítulo XI. El mar de Sargazo. No habiéndose modificado la dirección del Nautilus, toda esperanza de regresar a los mares europeos quedaba momentáneamente desvanecida. El capitán Nemo conservaba el derrotero hacia el sur. ¿A dónde nos llevaba? No me atrevía yo a imaginarlo. Aquel día el Nautilus atravesó una porción muy singular del Atlántico. Nadie desconoce la existencia de aquella gran corriente de agua templada denominada Gulf Stream. Dirígense estas aguas desde la Florida hacia el Spitzberg, pero antes de penetrar en el Golfo de México, a los 44 grados de latitud norte, se divide la corriente en dos brazos, marchando el principal hacia las costas de Irlanda y Noruega, mientras que el segundo tuerce al sur hasta la altura de las Azores y después de tocar en las playas africanas, describiendo un óvalo prolongado, vuelve hacia las Antillas. Ahora bien, este segundo brazo envuelve con agua templada y a modo de collar esa porción del océano, fría, inmóvil, tranquila, llamada Mar de Sargazo. Verdadero lago en medio del Atlántico, las aguas de la gran corriente no emplean menos de 3 años para dar la vuelta entera en su derredor. El mar de Sargazo, hablando propiamente, cubre toda la parte sumergida de la Atlántida, y no han faltado autores que al hablar de las numerosas yerbas que le cubren, las han supuesto desprendidas de las praderas del antiguo continente. Es más probable, sin embargo, que esas yerbas, algas y fucos, arrancadas de las playas de Europa y América, son arrastradas hasta esta zona por Gulf Stream. Esta fue precisamente una de las razones que indujeron a Colón a suponer la existencia de un nuevo mundo. Cuando las embarcaciones del atrevido explorador llegaron al mar de Sargazo, navegaron, no sin trabajo, entre aquellas yerbas que estorbaban la marcha, con notable espanto de las tripulaciones, y emplearon 3 semanas en atravesarlas. Tal era aquella región que el Nautilus visitaba entonces, una verdadera pradera, una alfombra tupida de algas, fucos flotantes, uvas del trópico, tan espeso todo y tan compacto que la roda de un buque no podía surcarlo sin esfuerzo. Por eso, el capitán Nemo, no queriendo comprometer su hélice entre aquella masa herbácea, se mantuvo a algunos metros de profundidad debajo de la superficie de las aguas. El nombre dado a este trozo de mar procede de la voz española sargazo, que se aplica a la especie de alga denominada varech nadador o portaballa, la cual forma aquel banco inmenso. Veamos ahora cómo explica el erudito Maury en la geografía física del globo la reunión de aquellas hidrófitas en esta pacífica región del Atlántico. La explicación que de esto puede darse, dice, me parece resultar de un experimento que todos conocen. Colocando en un vaso fragmentos de corcho o de cualquier otro cuerpo flotante e imprimiendo al agua de este vaso un movimiento circulatorio, los trozos desparramados se agrupan al centro de la superficie líquida, esto es, en el punto menos agitado. En el fenómeno que nos ocupa, el vaso es el Atlántico, el Gulf Stream es la corriente circular y el mar de Sargazo el punto central donde se reúnen los cuerpos flotantes. Participo de la opinión de Maury, habiendo podido estudiar el fenómeno en aquel medio especial donde los buques penetran raras veces. Encima de nosotros flotaban amontonados junto a las parduzcas yerbas cuerpos de todas procedencias, como troncos de árboles desprendidos de los Andes o de las montañas rocosas y traídos por el río de las Amazonas o por el Mississippi, numerosos despojos de naves, quillas y cascos, tablones desquiciados y tan sobrecargados
con las conchas y las anatifas que ya no podían remontarse a la superficie. Y el tiempo justificará esta otra opinión de Maury, a saber, que esas materias así acumuladas durante siglos enteros se mineralizarán bajo la acción de las aguas y formarán inagotables minas de hulla, reserva preciosa que la naturaleza previsora prepara para el momento en que los hombres habrán agotado las de los continentes. En medio de aquel enmarañado tejido de hierbas y de fucos, observé unos elegantes alciones estrellados de color rosado, unas actinias que dejaban arrastrar su larga cabellera de tentáculos, unas medusas verdes, encarnadas, azules y particularmente esas grandes rizóstomas de Cuvier, cuya umbela está ribeteada por un festón isolado. Todo aquel día 22 de febrero se pasó en el mar de Sargazo, donde los peces, aficionados a las plantas marinas y a los crustáceos, encuentran abundante nutrición. Al siguiente día tenía el océano su aspecto habitual. Desde entonces y durante 19 días, del 23 de febrero al 12 de marzo, el Nautilus, situado en medio del Atlántico, nos llevó con velocidad constante de 100 leguas cada 24 horas. El capitán Nemo quería evidentemente cumplir con su programa submarino, y yo no dudaba que no le ocurriese doblar de nuevo el Cabo de Hornos para volver a los mares australes del Pacífico. Eran, pues, fundados los temores de Ned Land. En aquellos dilatados mares, privados de islas, no podía pensarse en escapar de bordo. No habiendo medio de oponerse a la voluntad del capitán Nemo, no quedaba más partido que el de someterse, pero lo que no podía esperarse de la fuerza o de la astucia, yo me complacía en creer que al fin se obtendría por la persuasión. Terminado este viaje, el capitán Nemo quizá consentiría en devolvernos la libertad, con juramento de no revelar nunca su existencia, y este juramento lo cumpliríamos. Mas era preciso tratar esta delicada cuestión con el capitán. Ahora bien, ¿sería bien recibida mi petición? ¿No había declarado ya muy formalmente que el secreto de su vida exigía nuestra prisión perpetua a bordo del Nautilus? ¿No debía mi silencio de 4 meses parecerle una aceptación tácita de la situación? Volviendo a hablar del asunto, ¿no habría fundados motivos de sospechas que podrían perjudicar nuestros proyectos si alguna circunstancia favorable se presentase más tarde para ponerla en planta? Yo pesaba todas estas razones, yo les daba 1000 vueltas en mi imaginación, yo las sometía al dictamen de consejo, que no estaba menos apurado que yo. En definitiva, si bien no me acobardaba con facilidad, me parecía que las probabilidades de volver a ver a mis semejantes se disminuían diariamente, sobre todo en aquel momento en que el capitán Nemo corría temerariamente hacia el sur del Atlántico. Durante los 19 días mencionados, ningún accidente particular ocurrió en nuestro viaje. Vi con poca frecuencia al capitán, quien estaba trabajando, porque en la biblioteca solía yo hallar libros que dejaba entreabiertos, y especialmente libros de historia natural. Mi obra sobre los fondos submarinos, hojeada por él, estaba llena de notas al margen, contradiciendo a veces mis teorías y mis sistemas. Pero el capitán se contentaba con perfeccionar mi trabajo, discutiendo rara vez conmigo. En algunas ocasiones se escuchaban los sonidos melancólicos de su órgano, que tocaba con mucha expresión, pero de noche solamente, en medio de la oscuridad más secreta, cuando el Nautilus parecía dormirse en los desiertos del océano. Durante aquella parte del viaje estuvimos navegando días enteros en la superficie de las aguas. Hallábase el mar como abandonado, y apenas algunos buques de vela con carga para las Indias
se dirigían hacia el cabo de Buena Esperanza. Fuimos un día perseguidos por las embarcaciones de un ballenero, que indudablemente nos tomaba por una enorme ballena de elevado precio, pero el capitán Nemo no quiso hacer perder a aquellos valientes su tiempo y su trabajo, y acabó por sumergirse en las aguas. Este incidente había interesado, al parecer, mucho a Ned Land, y no pienso equivocarme al suponer que el canadiense sintió que nuestro cetáceo de hierro no fuese herido de muerte por el arpón de los pescadores. Los peces observados por Consejo y por mí durante aquel período diferían poco de los que habíamos estudiado en otras latitudes. Los principales fueron algunas muestras de aquel terrible género de cartilaginosos, divididos en 3 subgéneros que no cuentan menos de 32 especies, unos escualos galoneados, con 5 metros de longitud, de cabeza deprimida y más ancha que el cuerpo, de nadaderas caudal redondeada y cuyo dorso tiene 5 fajas grandes, paralelas y longitudinales, y unos escualos perlones de color ceniciento, con 7 aberturas branquiales y provistos de una sola nadadera dorsal colocada hacia el medio del cuerpo. Pasaban también grandes perros de mar, peces muy voraces, y si bien hay el derecho de no creer lo que cuentan los pescadores, lo diremos. Dicen que en el cuerpo de un animal de esos se encontró una cabeza de búfalo y una ternera entera, en otro 2 atunes y un marinero vestido, en otro un soldado con su sable, en otro, por último, un caballo con su jinete. Nada de esto es artículo de fe ni pude comprobarlo, porque ninguno de esos perros de mar se dejó coger en las redes del Nautilus. Por espacio de algunos días nos acompañaron algunas manadas de elegantes y juguetones delfines, que marchaban por grupos de 5 o 6, cazando juntos como los lobos en el campo. Por otra parte, son no menos voraces que los perros de mar, y creo lo que dice un profesor de Copenhague, que aseguró haberse retirado del estómago de un delfín 13 marsuinos y 15 focas. Cierto es que era uno de los pertenecientes a la mayor especie conocida y cuya longitud pasa de 24 pies. Esta familia de los delfinianos cuenta 10 géneros, perteneciendo los que vi al de los delfinorrincos, notable por un hocico sumamente estrecho y 4 veces tan largo como el cráneo. Su cuerpo, que medía 3 metros, era negro por encima y por debajo blanco rosado, con pintas muy claras. Citaré también en estos mares algunos peces del orden de los acantopterigios y de la familia de los cienoides. Algunos autores, más poetas que naturalistas, pretenden que estos peces cantan melodiosamente y que sus cantos reunidos forman un concierto que no alcanzaría a imitar un coro de voces humanas. Yo no digo que no, pero a nosotros, y lo siento, no nos dieron al pasar ninguna serenata. Para terminar, por fin, Consejo clasificó cierta cantidad de peces voladores. Nada hay tan curioso como ver los delfines darles caza con maravillosa precisión. Cualquiera que fuese el alcance de su vuelo o la trayectoria recorrida, aun saltando por encima del Nautilus, el infortunado pez hallaba siempre la boca del delfín abierta para recibirle. Eran unos pirápedos o unos triglos milanos de boca luminosa que durante la noche, después de haber trazado ráfagas de lumbre en la atmósfera, se sumergían en las aguas sombrías como otras tantas estrellas errantes. Hasta el 13 de marzo nuestra navegación continuó en estas condiciones. Aquel día el Nautilus se ocupó en experimentos de braceaje que me interesaron vivamente. Habíamos andado cerca de 13.000 leguas desde nuestra partida
de los altos mares del Pacífico. El punto nos acusaba 45 grados 37 minutos de latitud sur y 37 grados 53 minutos de longitud oeste. Estos mismos parajes eran los que había sondado el capitán Lenham del Heraldo, midiendo 14.000 metros sin encontrar fondo. Aquí fué también donde el capitán Perker de la fragata americana Congreso no había podido alcanzar el suelo submarino a 15.140 metros. El capitán Nemo resolvió enviar su Nautilus a la mayor profundidad, a fin de comprobar dichos braceajes, y yo me disponía a anotar los resultados del experimento. Las ventanas del salón se abrieron y comenzaron las maniobras necesarias para llegar a las regiones tan prodigiosamente profundas. Fácil es comprender que no se trató de bajar llenando los receptáculos. Quizá no habrían servido para acrecentar suficientemente el peso específico del Nautilus. Además, siendo necesario para subir después el acudir a las bombas para desalojar la sobrecarga de agua, no hubiera habido bastante fuerza para vencer la presión exterior. El capitán Nemo resolvió ir a buscar el fondo oceánico por medio de una diagonal prolongada, acudiendo a los planos laterales, que se colocaron formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. La hélice recibió el máximum de velocidad y su cuádruple aleta batió las aguas con indefinible violencia. Bajo esta presión poderosa, el casco del Nautilus se estremeció como una cuerda sonora y penetró con regularidad bajo las aguas. El capitán y yo, colocados en el salón, seguíamos la aguja del manómetro que se iba desviando rápidamente. Muy luego dejamos atrás la zona habitable donde residen la mayor parte de los peces. Si algunos de estos animales no pueden vivir más que en la superficie de los mares o de los ríos, hay otros, menos numerosos, que se mantienen a profundidades bastante grandes. Entre estos últimos observé el exanco, especie de perro de mar provisto de 6 cisuras respiratorias, el telescopio, así llamado por sus enormes ojos, el malarmat o peristedión acorazado, de torácicas grises y pectorales negras, protegido por un peto de placas huesosas de color rojo claro. Y por último, el granadero, que vive a los 1.200 metros de profundidad y sostiene una presión de 120 atmósferas. Pregunté al capitán Nemo si había observado peces en mayores profundidades. ¿Peces?, me respondió. Pocos. Pero en el estado actual de la ciencia, ¿qué se presume o qué se sabe? Helo aquí, capitán. Se sabe que, descendiendo a las capas inferiores del océano, la vida vegetal desaparece más pronto que la animal. Se sabe que allí, donde todavía se encuentran seres animados, ya no vegeta ninguna hidrófita. Se sabe que las pelerinas, las ostras, viven a 2.000 metros de profundidad y que McClintock, el héroe de los mares polares, ha retirado una estrella viva de una profundidad de 2.500 metros. Se sabe que la tripulación del Bulldog de la Marina Real ha pescado una asteria a 2.600 brazas, o sea, más de una legua de profundidad. Pero a todo esto me diréis probablemente que no sabemos nada. No, señor profesor, respondió el capitán. No tendré esa descortesía. Sin embargo, os preguntaré cómo explicáis que pueda haber seres en tales profundidades. Lo explico por dos razones, respondí. Primero, porque las corrientes verticales, determinadas por la diferencia en la cantidad de sal y en la densidad de las aguas, producen un movimiento que basta para entretener la vida rudimentaria de las encrinas y de las asterias. Exacto, dijo el capitán. Y después,
porque si el oxígeno es la base de la vida, se sabe que la cantidad de este gas disuelta en el agua de mar crece con la profundidad en lugar de disminuir, y que la presión de las capas inferiores contribuye a comprimirlo. Ah, ¿con qué saben todo eso? Esto lo dijo el capitán con sorprendido tono, y luego añadió: pues bien, señor profesor, hacen bien en saberlo, porque esa es la verdad. Y añadiré que la vejiga natatoria de los peces encierra más azoe que oxígeno cuando se cogen en la superficie, y por el contrario, más oxígeno que azoe cuando se pescan a grandes profundidades. Todo lo cual corrobora vuestro sistema. Pero prosigamos las observaciones. Mis miradas se dirigieron al manómetro. El instrumento indicaba una profundidad de 6000 metros. Nuestra inmersión llevaba ya 1 hora de duración y el Nautilus, deslizándose sobre sus planos inclinados, seguía descendiendo. Las desiertas aguas eran admirablemente transparentes y de una diafanidad inexplicable. 1 hora más tarde estábamos a 13000 metros, sobre 3 leguas, y el fondo del océano todavía no se divisaba. Sin embargo, a los 14000 metros apercibí unos picos negruzcos que sobresalían en medio de las aguas, pero estas cumbres podían pertenecer a montañas como el Himalaya o el Monte Blanco, y quizá más altas, siendo difícil, por consiguiente, evaluar todavía la profundidad. El Nautilus descendió todavía más, a pesar de las poderosas presiones que sufría. Yo sentía sus planchas de hierro estremecerse en las junturas bajo los redoblones, los barrotes se arqueaban, los tabiques crujían, los cristales del salón se combaban bajo la presión de las aguas, y este sólido aparato hubiera indudablemente cedido si, como lo decía el capitán, no tuviese la misma resistencia que si fuese una masa maciza. Al rasar las pendientes de las peñas, todavía divisé algunas conchas, tales como cérpulas y espinorbis vivientes, así como ciertos ejemplares de asterias. Pero muy luego estos últimos representantes de la vida animal desaparecieron, y más allá de las 3 leguas, el Nautilus pasó los límites de la existencia submarina, como sucede con el globo, que se eleva en los aires más arriba de las zonas respirables. Habíamos alcanzado una profundidad de 16000 metros, 4 leguas, y el casco del Nautilus aguantaba entonces una presión de 1600 atmósferas, es decir, 1600 kilogramos por cada centímetro cuadrado de superficie. ¡Qué situación!, exclamé. Recorrer estas regiones profundas a donde nunca ha llegado el hombre. Ved, capitán, ved esas rocas magníficas, esas grutas inhabitadas, esos últimos receptáculos del globo, donde ya la vida no es posible. ¡Qué sitios tan desconocidos! Y cuán de sentir es el no poder conservar de ellos más que el simple recuerdo. ¿Os gustaría llevaros algo más que el recuerdo? ¿Qué queréis decirme con eso? Quiero deciros que es muy fácil tomar una vista fotográfica de esta región submarina. No había tenido tiempo todavía de expresar la sorpresa que me causaba esta nueva proposición, cuando ante un aviso del capitán Nemo habían traído ya un objetivo al salón. Por las ventanas abiertas en toda su anchura, la masa líquida, alumbrada eléctricamente, se distinguía con una claridad perfecta. Ninguna sombra, ninguna degradación de nuestra luz artificial perjudicaba la operación, y por cierto que el sol no hubiera sido más favorable que aquella. El Nautilus, dominado por la inclinación de sus planos y por la presión de la hélice, permanecía inmóvil. El instrumento se apuntó hacia aquellos puntos del océano, y en algunos segundos
tuvimos una prueba negativa de extraordinaria pureza. Aquí reproduzco la positiva, y en ella pueden advertirse esas rocas primordiales que nunca han conocido la luz de los cielos, esos granitos inferiores que forman el poderoso cimiento del globo, esas grutas profundas vaciadas en la masa lapídea, esos perfiles de incomparable pureza y cuyas aristas se destacan en negro como si fueran debidas al pincel de ciertos artistas flamencos. Más allá se divisa un horizonte de montañas, una admirable línea ondulada que compone los últimos planos del cuadro. Yo no puedo describir aquel conjunto de peñas lisas, negras, bruñidas, sin un musgo, sin una mancha, con formas extrañamente recortadas y sólidamente establecidas sobre aquella alfombra de arena que brillaba bajo los destellos de la luz eléctrica. Después de terminada la operación, el capitán Nemo me dijo: volvamos arriba, señor profesor. No debemos abusar de esta situación, ni exponer durante mucho tiempo al Nautilus a semejantes presiones. Subamos, dije. Agarraos bien. Todavía no había tenido tiempo para comprender por qué el capitán Nemo me encargaba agarrarme cuando caí sobre la alfombra. Detenida la hélice a una voz del capitán, levantados sus planos verticalmente, el Nautilus, abandonado a su fuerza ascensional, se elevaba cual un globo en los aires, con espantosa rapidez, cortaba la masa de las aguas con sonoro estremecimiento, y ningún detalle era visible. En 4 minutos cruzó las 4 leguas que le separaban de la superficie del mar, y después de haber brotado de las olas como un pez volante, volvía a caer haciendo saltar las aguas a prodigiosa altura. Fin del capítulo 11.